Hola a todos, soy María José Guilfoyle y hoy voy a hablaros de una serie de trastornos relacionados con el trastorno obsesivo-compulsivo. Aunque en podcasts anteriores ya se ha hablado del trastorno obsesivo-compulsivo, también conocido como TOC, los trastornos de los que hablaremos hoy quizá sean más desconocidos. En concreto, os hablaré del trastorno de excoriación, también conocido como dermatilomanía, la tricotilomanía y el trastorno dismórfico corporal. Comencemos hablando de la excoriación. Este trastorno fue descrito por primera vez en 1875 por Erasmus Wilson bajo el nombre skin picking. Inicialmente se incluyó en el trastorno de descontrol de impulsos, pero ante evidencias neurobiológicas, epidemiológicas y clínicas se ha clasificado dentro de la categoría de trastorno obsesivo-compulsivo y relacionados. Este trastorno se produce ante la necesidad o urgencia por tocar, rascar, frotar, restregar, friccionar, apretar, morder o escarbar la piel. Con respecto a la clínica, el DSM-5, el Manual de Criterios Diagnósticos de la Asociación Americana de Psiquiatras, define una serie de criterios que se deben dar a la hora de hacer un diagnóstico del trastorno. Estos son: 1. Dañarse la piel de forma recurrente, lo que produce lesiones cutáneas a partir de rascados recurrentes. Un ejemplo sería la formación de heridas con costra. La mayoría de las personas llevan a cabo las conductas de rascado con las uñas, pero también se puede hacer con otros objetos, como pinzas. 2. Intentos repetidos de disminuir o dejar de rascarse la piel. 3. Rascarse la piel causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Algunos ejemplos podrían ser que la persona sienta vergüenza por las heridas que puede haber en la piel, que la necesidad de rascado desconcentre a la persona o le genere tal ansiedad que no pueda hacer correctamente sus funciones en el trabajo. 4. El daño de la piel no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo la cocaína, u otra afección médica, como por ejemplo la sarna, una infección de la piel causada por un parásito, cuyo síntoma característico es el picor. Y 5. El hecho de rascarse la piel no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como por ejemplo la formicación o delirio dermatozoico, en el que la persona tiene la convicción de que está infectado por parásitos, sin que esto sea real. El trastorno de excoriación tiene un curso crónico y fluctuante si no se trata. En cuanto a la comorbilidad, es habitual que este trastorno se acompañe de un trastorno de ansiedad, tricotilomanía, la necesidad de arrancarse el pelo de manera recurrente, onicofagia, morderse las uñas, un trastorno obsesivo-compulsivo o un trastorno depresivo mayor. La prevalencia del trastorno es de alrededor del 1,4% de la población, siendo mujeres el 75% de los casos, y parece ser que tener un familiar de primer grado que padezca el trastorno hace más probable que se tenga. Los síntomas suelen aparecer en la adolescencia, con la aparición del acné, pero la compulsión continúa una vez desaparecido el acné. También se ha visto un repunte de casos en torno a los 30-45 años. Estudios de gemelos han demostrado que la heredabilidad del trastorno es del 40%. Se observan también anomalías estructurales en regiones del procesamiento emocional, como por ejemplo la amígdala o el hipocampo. A la hora de tratar un trastorno de excoriación suele recurrirse a la psicoterapia cognitivo-conductual, que incluye 1. Entrenamiento de sensibilización en el autocontrol y la identificación de desencadenantes del comportamiento. 2. Control de estímulo con el fin de modificar ciertas situaciones y reducir así la probabilidad de iniciar el pellizco. 3. Entrenamiento de respuesta incompatible, es decir, enseñar al paciente a sustituir el comportamiento del rascado por otros, como puede ser apretar los puños. Por otro lado, se puede recurrir también a la farmacoterapia. Para ello, suelen utilizarse antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos, como la clomipramina, ya que algunos estudios han mostrado beneficios tanto en el manejo emocional como en la reducción de la conducta compulsiva. Pasemos ahora a hablar de otro trastorno relacionado con el trastorno obsesivo-compulsivo, la tricotilomanía. La tricotilomanía es la conducta compulsiva de tirarse el pelo, retorcerlo e incluso arrancárselo. Este trastorno fue descrito por primera vez en 1889 por Alopó e incluido en el DSM en 1987. Actualmente, a la hora de hacer el diagnóstico de tricotilomanía, el DSM-5 requiere, además de arrancarse el pelo con recurrencia, lo que da lugar a la pérdida de pelo, 1. Haber intentado dejar de hacerlo.
2. Que el arrancado genere malestar en la persona. Por ejemplo, la persona con tricotilomanía puede dejar de quedar con sus amigos por esa pérdida de cabello o intentar disimularlo con el uso de gorros. Y 3. Que la conducta de arrancarse el pelo o su pérdida no se puede deber a otra enfermedad médica, como podría ser alguna patología dermatológica, ni a otro trastorno mental. Aunque la actual edición del DSM, el DSM-5, englobe este trastorno dentro del espectro del trastorno obsesivo-compulsivo, en ediciones anteriores categorizaba como un trastorno de control de impulsos. Las personas que padecen tricotilomanía se arrancan el cabello o el pelo de las cejas. De todas formas, las localizaciones pueden variar con el tiempo, igual que su intensidad, frecuencia y duración. Por ejemplo, en épocas de estrés es habitual que la conducta de arrancado aumente, ya que el arrancado supone un intento de regulación emocional y gestión de la ansiedad. También puede aparecer ante otros sentimientos, como el aburrimiento, la ansiedad o la tensión. En algunos casos, la tricotilomanía se acompaña de tricofagia, que consiste en comerse el cabello después de arrancárselo. En estos casos puede haber complicaciones intestinales, debido a que nuestro cuerpo no digiere el cabello. La prevalencia del trastorno es muy superior en mujeres, con una proporción de un varón por cada 10 mujeres. En lo que respecta a la edad, no se han encontrado diferencias entre unos grupos y otros. A la hora de tratar un caso de tricotilomanía, suele recurrirse a la terapia cognitivo-conductual. En ella se enseña al paciente diversas técnicas de relajación, a tomar conciencia de su comportamiento, especialmente si la conducta está automatizada, a invertir el hábito, es decir, quitar la costumbre que tiene la persona de arrancarse el pelo, y a entrenar en respuestas incompatibles, o lo que es lo mismo, enseñar al paciente una conducta que sustituya la de arrancarse el pelo. Junto a la psicoterapia, puede recurrirse al uso de fármacos antidepresivos para manejar la sintomatología. Por último, voy a hablar del trastorno dismórfico corporal, también conocido como dismorfofobia. Este trastorno fue reconocido por la Asociación de Psiquiatría Americana en 1987 y se caracteriza por la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones del aspecto físico, que o no son observables o no tienen importancia para los demás, como podría ser tener un lunar y preocuparse mucho por ello. Además, en algún momento, la persona debe haber tenido comportamientos o pensamientos repetitivos por esa preocupación, como puede ser mirarse mucho en el espejo, asearse en exceso o comparar su aspecto con el de otras personas. Si además de esto, la persona se preocupa porque sus músculos son demasiado pequeños o que su estructura corporal es demasiado pequeña, se tendría que especificar que el trastorno está acompañado de dismorfia muscular. Al trastorno dismórfico corporal suele acompañarle niveles altos de ansiedad, ansiedad social, aprensión y perfeccionismo. Este trastorno se da entre el 1 y el 3% de la población, siendo ligeramente más frecuente en mujeres. Suele debutar en la preadolescencia, aunque de manera subclínica, es decir, sin que sea notable. Suele ser alrededor de los 16-17 años cuando se diagnostica. Además, se ha comprobado que es más frecuente en pacientes que tienen algún pariente cercano con el trastorno en cuestión o con trastorno obsesivo-compulsivo, cuando se ha padecido experiencias vitales negativas como pueden ser burlas en la infancia, negligencias o abusos. Si se tienen rasgos de personalidad como el perfeccionismo, cuando la presión social o las expectativas de belleza son elevadas, o ante el padecimiento de otra afección de salud mental, como ansiedad o depresión. En lo referente al tratamiento, aunque queda mucho por investigar acerca de este trastorno, su inclusión en el capítulo de trastornos obsesivo-compulsivo y relacionados apunta hacia la exposición con prevención de respuesta como el tratamiento más eficaz. Es decir, la confrontación paulatina de los pensamientos, imágenes y/o situaciones que le generan malestar a la vez que se resisten los impulsos por realizar las conductas neutralizadoras habituales, tales como colocarse el pelo, mirarse en el espejo, etc. Rosen propone un tratamiento compuesto de 3 fases: evaluación, reestructuración cognitiva, por ejemplo, del lenguaje negativo sobre el propio cuerpo, y técnicas conductuales como la exposición con prevención de respuesta. Y hasta aquí llega este podcast acerca de los trastornos relacionados con el TOC. Muchas gracias por vuestra atención, espero que hayáis disfrutado y aprendido. Un placer.